El hecho de aceptar ayuda, como tú mencionabas, a veces de repente es una sensación de vulnerabilidad. Brené Brown lo explica mejor que muchos en su libro de El poder de la vulnerabilidad, ¿no? Que hablamos qué cosas perdemos cuando nos ponemos en situaciones vulnerables. Todos estos problemas que vienen como resultado de reprimir emociones porque siempre está bien. Un gusto de estar aquí con ustedes de nuevo en este espacio para poder dialogar sobre todo de un poco. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestras máscaras, cuando todo pensamos que está bien, donde te pones esta máscara de He-Man, esta máscara de que sos un superhéroe, de que todo está bien en tu vida. Bienvenidos al club donde todos estamos bien. Hasta que pasa algo. Hasta que pasa algo. Yo aquí quiero iniciar, yo sé que teníamos un guión, pero yo quiero iniciar diciendo que a mí no me gusta pedir ayuda y no sé cómo recibir ayuda y me cuesta y eso me genera problemas matrimoniales. Bienvenidos al club donde todos estamos bien. El premio de ser digan fuerte. Que ustedes también no, ¿quién es aquí el que tiene Está más solo tiempo? en eso, mi matrimonio es sólido, como una roca. No, mi matrimonio es sólido también. ¿Quién es el que tiene más, el que tiene menos tiempo de estar casado acá? Yo. Uno. Después sigue. Obviamente yo. O sea, que No, aquí pero Mauri, siempre llevo Mauri, ya vos 22 tenés años de casado. 23 años voy a cumplir este año. 23 años de todo está bien. Ajá, Donde todo está bien, donde todo no hay ningún problema. No, me anduvieron desde la adolescencia, yo creo. Y eso, y ojo, y fíjense bien, esta máscara, no solo que todo está bien, esta máscara de ser psicólogo Pues sí. es todavía mayor. Sí. Porque de repente, como sos psicólogo, todo está bien. Te metes en el papel y eso se vuelve tu identidad. Vos, como sos psicólogo, no tenés problemas. Claro. ¿Verdad? O no deberíamos de. Eso es lo Sí. que piensa la gente que me conoce. Sí, como sos claro. psicólogo, no te ven enojado. Como sos psicólogo, nunca tenés dificultades. Como sos psicólogo, no tenés problemas. Ni a veces ni derecho, ¿va? Porque no tenés derecho a enojarte porque es que vale más que sos psicólogo. Sí. Si te deprimís, Yo vale siempre- más que sos psicólogo. Si te hacen una injusticia y reaccionás, vale más que sos psicólogo. Y eso creo que a veces es bien importante porque de repente a nivel en mi familia, por lo menos, yo siempre digo, tengo 2 hijas, mi esposa, yo con mis hijas y mi esposa no soy psicólogo. Claro. Entonces normalmente ellas siempre me dicen, es que vos sos enojado y sos psicólogo, es que vos sos aquí y todo. Te ¿verdad? sacan la carta de sos psicólogo. Sí, sacan a veces la carta. Y que debería como usted es psicólogo, debería. Ahí de repente sacan ese as bajo la manga, cuando de repente a veces uno representa. Pero bueno, muchas veces todos nosotros usamos esa máscara. Claro. Aquí de repente tal vez vamos a hacer una diferencia entre varones y mujeres. Claro. Porque normalmente el varón, por naturaleza, la vez anterior estuvimos hablando mucho sobre la parte del cerebro. Y normalmente el cerebro, y eso creo que es bien importante aquí, el experto en la parte de neurociencias nos va a decir que hay una diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. Y normalmente el cerebro del hombre siempre está como preparado, construido para que todo esté bien. Correcto. Sí. Aunque también hay que recordar que la mujer que todo lo alcanza, la mujer que todo lo quiere tener ahora, está luchando contra el síndrome del impostor. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. De que está en una posición en la que quiere alcanzar las responsabilidades y quiere igualar de alguna forma y luego muchas veces se siente ella misma insuficiente en esas áreas, ¿no? Que creo que eso actualmente, que eso es muy trending en el sentido de la energía masculina, energía femenina, donde de repente todos tenemos cierta energía masculina, femenina, y de repente aquellas mujeres que tienen más energía masculina, que son estas personas, estas mujeres donde de repente tal vez tienen más poder, tienen de repente más cuestión de ejecución, tienen más cosas de hacer. Entonces de repente ahí donde ven ese tipo de situaciones, donde están viendo esta situación del impostor, donde a veces se sienten que no están siendo valoradas, donde no están siendo suficientemente en el puesto que puedan estar,
de repente no son reconocidas con ese tipo de valor. Claro. Sí, porque el cerebro del hombre está más orientado hacia las cosas y tal vez tenemos una facilidad o una predisposición para prestar más atención a la resolución de problemas o la operacionalización de las cosas, mientras que al contrario, el cerebro de la mujer se orienta mucho más hacia las relaciones, hacia las personas, hacia aspectos sociales, estímulos sociales, etcétera. Y eso a la hora de la hora influye mucho en el esfuerzo que tienen que hacer para una u otra cosa. Así como los hombres de repente dentro de las relaciones sociales, creo que ustedes están de acuerdo, tenemos que hacer un esfuerzo más grande para notar ciertos detalles o para fijarnos en ciertas situaciones que las mujeres intuitivamente, o sea, tu esposa, Donald, o sea, no sé si a ti seguro que a Mauricio le ha pasado, pero mi esposa... Muchas más veces que a nosotros. Me las agarra en el aire, mi esposa. Sí. Me las agarra en el aire. Mi esposa me dice que yo siempre le doy vuelta a la tortilla. Vuelta a las cosas. Esa es una cosa. Como psicólogo le da vuelta a las cosas. No, mi esposa no me deja. Yo les he contado. Y mi esposa me dice, no, yo ahorita no estoy hablando con el psicólogo. Va a su oficina, regresa. Pero es detective tu esposa. Es detective. Sí. De hecho, mi esposa sabe cómo estoy desde que me despierto, brother. Y cuando yo les mencionaba eso al inicio, es porque creo que una creencia errónea que tenemos muchos hombres, hoy en día creo que las mujeres también, es de que necesitar ayuda es algo malo. Porque de repente eso venía dentro de mis creencias, que era un enfoque directo hacia mi identidad. Porque para mí necesitar ayuda era el equivalente a, entonces yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Sos débil. Correcto. Entonces para mí, que alguien me quisiera ayudar, automáticamente quizás me hacía sentir comprometido con la persona, porque esto aplica desde familiares hasta amistades y mi esposa, ¿verdad? Entonces, creo que yo le agradezco muchísimo, porque si hay alguien que yo les puedo decir que me ha ayudado a construirme en una mejor persona, es mi esposa, a través de la humildad que he tenido que tener, a través de mi vulnerabilidad, de decir, ok, la persona que tengo enfrente es mi compañera, me quiere ayudar y es importante que yo me deje ayudar. Planteando esta teoría del tema, ¿por qué a la gente cuando se le nota o de repente le puedes decir como, mira, sería bueno que buscaras ayuda profesional, ¿por qué piensan que la gente lo toma mal? ¿Qué es lo que la gente interpreta? Bueno, la asociación más típica es... El hecho de que todos tenemos una máscara. Okay. O sea, a veces de repente todos tenemos esta máscara que todo está bien. Todos tenemos una máscara que incluso el hecho de aceptar ayuda, como tú mencionabas, a veces de repente es una sensación de vulnerabilidad. Aquí yo utilizo muchas veces, vamos a decir, Daniel Goleman hablaba de los diferentes tipos de personalidad. Y de repente a veces todos tenemos un rasgo. Daniel Goleman decía que todos tenemos rasgos de todos los tipos de personalidad, solo que de repente en diferentes... Hay predominantes. Hay algunos que son más predominantes que otros. Entonces, por ejemplo, todos tenemos un rasgo seguro de sí mismo. El seguro de sí mismo es aquella persona que de repente siempre quiere ser el héroe, siempre quiere ser el personaje principal, siempre quiere ser el que todo tiene que saber. Sentirse suficiente. Sentirse capaz. Sí. ¿Ok? Entonces, claro, el no sentirse capaz significa que necesito ayuda de alguien. Y por eso hablamos el hecho de este personaje de ficción que lo mencioné al principio, este He-Man. Él quería decir que fue a ver la película Hierba. Sí, la fui a ver y ojo, me conecté con mi infancia. No se imaginan cómo lo disfruté esa película. Yo sé que ustedes no son de esa generación, pero bueno. Vamos a ir a ver. Yo sí la disfruté. Okay, entonces, ¿cómo es este personaje del campeón, del que todo lo puede? De este personaje que de repente como ya sos esposo, ya sos papá, todo lo podés. Y ojo, cuando de repente tenemos hijos, tú tienes hijas. Y de repente entonces, que mi hija sepa que todo lo puedo, que yo lo sepa. El super papá. El super papá. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, todos pensamos y nos ponemos esa máscara de que todo está bien, de que no hay ningún problema. Pero ojo, ¿cuál es el costo emocional al ponernos esa máscara?
Bueno, Brené Brown lo explica mejor que muchos en su libro de El poder de la vulnerabilidad, ¿no? Que hablamos qué cosas perdemos cuando nos ponemos en situaciones vulnerables, y la cuestión es esa. La cuestión es que no hay nada importante en la vida que vos puedas lograr si decidís nunca ponerte en una situación vulnerable. Correcto. ¿Verdad? Y obviamente hay situaciones vulnerables que tienen un mayor compromiso emocional versus otras que tienen menor compromiso emocional. Correcto. Pero lo cierto es que las neurociencias nos dicen que cuando nosotros estamos en situaciones vulnerables seguras, ¿no? Donde nos podemos abrir con otras personas, se libera un nivel de oxitocina que nos da una sensación de bienestar general, que nos pone en una sintonía, en un mindset que te permite afrontar la vida de la mejor manera posible. Fíjate que es bien curioso porque yo no sé si ustedes saben, pero mi doctorado está basado en autismo y me tocó en un solo mes revisar alrededor de 900 papers de autismo, ¿no? En relación al estudio de la cognición social. Y una de las cosas que me pareció bien curioso es que en una buena parte, tal vez un 10 a un 20% de esos papers, hablaba de la influencia que tiene la oxitocina a nivel de la interacción social. Y eso nos explica cómo el aislamiento termina destruyendo al ser humano, francamente, con algunas pocas excepciones dentro de la población. Sí, de hecho, mi esposa tiene una conferencia TEDx, pero en esa conferencia ella dice una frase que a mí se me quedó mucho. Y dice, cuando tú presionas, ¿verdad? A nivel bueno, mi esposa es ortodoncista, la esposa de Ricardo es endodoncista, ¿cierto? Es periodoncista. Periodoncista, perdón. Mi esposa es educadora. Va, para que vean. Para que vean por dónde vamos. Tiene que ser parejo. Para que vean. Pero ella, una de las cosas que se me quedó a mí de su charla, es que ella comenta que para que la dentadura se alinee, si tú presionas demasiado y sostienes demasiada fuerza durante mucho tiempo, la dentadura en realidad no se alinea, sino que el cuerpo empieza a defenderse. Si nosotros aplicamos esto el bruxismo. Bueno, no solamente el bruxismo, sino que la cuerpo, presión. la presión de los brackets al momento de usar frenillos no se mueven. Solamente es si aplicas la presión y la fuerza en el tiempo correcto. Nosotros como humanos estamos bien acostumbrados a que cuando no alcanzamos algo o cuando queremos algo, excesiva presión, excesiva autoexigencia. Sí, microexpresiones, ¿no? Correcto. Y tarde o temprano eso nos lleva a enfermarnos. De los profesionales que a nosotros más nos refieren pacientes a consultorio, obviamente son médicos, pero tenemos dermatólogos, tenemos gastroenterólogos, endocrinos. Endocrinólogos, ¿cierto? Esa frase que en el buen caliche diríamos, estás cagado, es precisamente porque el sistema digestivo es un receptor de emociones. Entonces, nosotros como sociedad estamos normalizando la gastritis, la acidez, el reflujo, el insomnio, el estreñimiento, todos estos problemas que vienen como resultado de reprimir emociones porque siempre está bien. Y normalmente lo que uno busca a veces en la consulta médica es ese medicamento que solo ataca el síntoma, pero no ataca la raíz. Correcto. ¿De dónde viene el famoso colon irritable, verdad? ¿Cuál es el segundo órgano en el cuerpo humano que más neuronas tiene? Pero es que nosotros tenemos el segundo cerebro en la panza. Sistema digestivo. El sistema digestivo es el segundo órgano que más neuronas tiene. El segundo cerebro. Exactamente. Cerebro, ahí es donde termina. La somatización. Sí. A mí me gusta mucho dibujar. Y de repente, normalmente, yo a veces hago el cerebro así dibujado. Pero si tú vienes y agarras el sistema digestivo y lo dibujas y lo das vuelta, es un cerebro. Es un cerebro. Es un cerebro completo. O sea, si tú lo miras, es un cerebro completo. Entonces, sí, realmente ahí es donde viene a pegar la mayor parte de los problemas a veces emocionales, cuando de repente, y tú escuchas a la persona, no, yo estoy bien y todo eso, pero de repente en la gaveta de la oficina tienen Pepto-Bismol. Sí. O están tomando de repente siempre para el colon irritable, el reflujo, el estreñimiento, las mujeres que a veces tienen cólicos, inflamación. Correcto. Entonces, todo eso son síntomas que
es bien importante entender que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Sí. Porque si nuestro cuerpo nos está diciendo algo, significa que algo está pasando que nos está afectando. Algo nuestro cerebro está interpretando que de repente tenemos que abordar. No todo está bien. Exactamente. Ahora, dentro de este no todo está bien. Ricardo, dentro de la neuropsicología, porque creo que tanto Mauricio como yo estamos acostumbrados a recibir bastante de este tipo de casos de somatización, etcétera. A mí me interesa en adultos. Creo que en algún... Niños, adolescentes y adultos. Avante, ¿verdad? Avante, presente. Pero me refiero a... la mayoría de tu atención hoy en día es Adultos. Más centrada en adultos, Claro. ¿verdad? Igual yo, me gustaría saber cuáles son los síntomas que nosotros ven, porque vemos que esto lo aprendemos desde la infancia. O sea, niños con autoexigencia desde que están muy pequeños. La vez pasada vi unos estudios que hablaban acerca de la depresión infantil, que esto hace muchos años quizás no era algo tan tomado en cuenta. ¿Nos podrías hablar, porfa, acerca de los síntomas que se miran en un infante que de repente está acostumbrado a somatizar los problemas en su vida? A somatizar. Etcétera. Sí, normalmente los más comunes y frecuentes empiezan en el estómago, lo que decimos siempre, el reflujo, el estreñimiento en los niños, cólicos, dolores estomacales, dificultad para dirigir ciertas comidas. Incluso vemos niños con colon irritable, ¿no? El niño que se vomita antes de ir a la escuela. Exactamente. ¿Verdad? El niño que de repente en las mañanas la mamá lo levanta y todo, y ya cuando va camino para la escuela, se vomita. Reflujo. El reflujo. El reflujo, exactamente. ¿Verdad? Y que normalmente cuando va al pediatra es que tiene reflujo. Le quitan la leche, le quitan esto y toda esa cuestión, pero de repente siempre se sigue vomitando. Siempre se sigue vomitando. Entonces, ¿qué está pasando? Sí. Ahí hablemos de la validación, del trabajo de los padres. A mí me parece que hay un error que cometen algunos padres de familia cuando llevan a sus hijos o cuando ya sea una maestra, el mismo niño, la consejera de la escuela, cuando el niño está padeciendo de bullying o de alguna situación, ¿verdad? En casa, incluso problemas en casa, cuando al niño se le obliga a ocultar lo que está sucediendo. Porque de repente tenemos niños que están siendo víctimas de bullying, pero siempre, ¿y qué te pasa en la escuela? No, nada. Nada. Esta tendencia... ¿O qué está pasando en casa? Nada. Nada. Ok. Esta tendencia, primero, Mauri, desde tu enfoque como padre de familia, también tenés experiencia en la parte educativa, igual Ricardo, yo en este caso no. Me gustaría saber qué es lo que ustedes ven que los padres de familia no estamos haciendo para trabajar el impacto de la represión de las emociones en los niños. Comienza. Bueno, las cosas que yo más veo tiene que ver con la madre que se sorprende con los ojos abiertos cuando estamos en la consulta, porque contrario a alguna opinión popular, a mí me gusta tener la consulta mamá y hijo sentados uno frente al otro, abordando situaciones crudas de la vida del chico, de forma abierta y exploratoria. Que hay personas que vienen y dicen como, ¿a vos te parece que está bien poner al niño frente a un extraño a exponer lo que pasa en su vida? Sí me parece que está bien, me parece que es necesario eso, okay. Precisamente por lo que estabas diciendo vos, Donald, porque si no, lo que le estás enseñando es a reprimir. Y lo que yo más veo es la mamá abriendo los ojos, ¿no? La mamá abriendo los ojos en el momento que escucha que su nene me dice a mí, un completo extraño, sí, a mí me molestan en la escuela. Y la mamá así como que, nunca me había dicho eso antes. Pero es que claro, muchas madres en realidad no tienen conversaciones con sus hijos. La única conversación que tienen es sermonear. Correcto. El regaño. Ellas piensan que esa es una plática, ellas piensan que es una conversación. Entonces, claro, les damos este espacio y dicen... Yo sí, hablo con él. Sí, ajá, exactamente. Y me está molestando en la escuela y la mamá como que no lo puedo creer, ¿no? Porque no tiene ese tiempo y no tiene ese momento de calidad en donde conversar verdaderamente con su hijo. Vaya, fíjate que la manera como abordamos las situaciones de manera diferente. A nivel de la clínica, cuando nosotros abordamos especialmente en niños, yo siempre, por supuesto, entre el niño y la mamá para presentarnos. Claro. ¿Okay? Después yo le pido a la mamá que se salga el niño y solo me quedo con la mamá para escuchar cuál es la preocupación de la mamá. Y después me quedo con el niño.
¿ok? Y a platicar y todo, mira, ¿y por qué está viniendo? Entonces, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando yo después me centro con la mamá, ¿y qué le digo? Fíjate que me contó esto y esto y esto y esto y esto. Y yo comienzo yo a decirle todo lo que el menor comienza a contar. Y como lo que tú dices, ay, pero a mí no me lo ha dicho. Pero yo no lo sabía. No sabía. ¿Okay? Porque muchas veces, esa percepción de la autoridad de papá, mamá, donde muchas veces, y que a veces nosotros crecimos con esa idea. Sí. Mi papá, mi mamá le tengo miedo. Claro. Entonces muchas veces ahí es donde comenzamos a crear, a través de técnicas, a través de estrategias terapéuticas, creamos ese ambiente donde el menor tiene esa confianza de poder hablar de sus situaciones. Y el espacio. Y el espacio. Aprender a brindar ese espacio. Ese espacio seguro donde no se va a sentir ni juzgado, ni criticado, ni señalado. Simplemente está compartiendo su situación. Donde no va de repente, porque a veces el menor está compartiendo algo y a veces esos micromovimientos que tenemos en las expresiones faciales que levantamos los ojos y automáticamente el niño se puede sentir como que de repente, híjole, lo que estoy diciendo, mejor no digo nada. Claro, correcto. El error más típico para que tu hijo no te hable. Sí. ¿Cuál es el error más típico para que... Es como, mamá, mira, le levanté la falda a la niña de la escuela. Esa expresión. Mi amigo llevó un vaping a la escuela. Esa expresión de sorpresa, de que ya está juzgando. ¿Qué es lo que consigue el padre con esas reacciones? Normalmente yo siempre hago la analogía de los muros y puentes. Automáticamente allí se construyes un muro. Un muro. Cuando tienes esa conducta, construyes un muro. Un muro donde... No está poniendo atención. No está en clase. Atención. Es que me llamó la atención y quedé como, que me voy a llevar esto a consulta. Copyright, por favor. Muros y puentes. O sea, puso un montón de Mauri. ¿Verdad? Entonces, aquí viene la parte de los muros, ¿verdad? Que construimos esos muros que vamos construyendo, donde de repente ese menor, ese adolescente, ese niño, está teniendo ese temor, ¿verdad? Porque de nuevo, ¿verdad? Y a veces, y todo ese aprendizaje lo llevamos en la persona adulta. Y ahí es donde decimos siempre, es que todo está bien. O sea, es que no hay ningún problema. Y de repente comenzamos a repetir patrones de conducta. Las mismas situaciones, como así me hacía mi papá, así me hacía mi mamá, yo repito. Entonces, como yo pienso que todo está bien, lo sigo haciendo con mis hijos. Un muy mal hábito que mientras los escuchaba es la realidad de muchas familias latinoamericanas, no solamente en Honduras, sino en Latinoamérica en general, y es en las casas donde nunca hay conflicto. Sin embargo, todo el tiempo hay malas relaciones. Pero, ¿y qué te pasa? Nada, todo está bien. Y de repente mamá y papá no están durmiendo en el mismo cuarto, pero no pasa nada. Y al día siguiente viene el divorcio. Correcto. Y todo esto agarra al niño. Ni siquiera podemos decir que lo sorprende tanto porque el niño ya vio. Sin embargo, le pintan esta película de Netflix al niño de la fotografía familiar. Incluso yo conversaba con alguien en algún momento. Tenía él una muy mala relación con su pareja, pero tenían un hijo. Y ellos no vivían juntos, no se llevaban bien, pero para San Valentín, para Navidad y para el cumpleaños del niño, hacían grandes fotos de estudio, familiares, etcétera, pero solamente para que el niño tuviera una memoria que recolectar en ese momento. Sin embargo, ¿qué hay del resto de las memorias vivenciales que genuinamente se están experimentando? Tal vez a nivel de experiencia, tú manejas mucho la parte de la experiencia de parejas, ¿verdad? Y ahí donde sale a relucir esto. Tú lo miras en los niños cuando te llevan al niño en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y me toca ver un poquito de todo eso. Entonces, esa situación donde de repente a veces le queremos vender esa fotografía familiar, donde todo está bien en la familia. La máscara. Yo siempre, esa máscara. Yo siempre a veces cuando tengo parejas en ese tipo de situaciones que están en una situación de conflicto familiar, donde están tratando de tomar una decisión si se divorcian o no se divorcian, una de las preguntas que yo hago, no sé si tú lo haces, y si no, la copias. La copio. Ajá. ¿Verdad? Es, ¿qué le quieres enseñar a tu hijo? ¿Quieres enseñarle a que tiene que aguantar a alguien con la cual
no quiere estar, o sea, no hay amor y todo, o le quieres enseñar que realmente existe esa posibilidad de estar con alguien que tú quieres amar, que puedes disfrutar, que puedes tener. ¿Qué es lo que le quieres enseñar a tu hijo o a tu hija? ¿Verdad? Y porque todos esos aprendizajes, recordemos, como lo hablamos en el episodio anterior, esos traumas que a veces pensás que no tenés, de repente todos tenemos ese aprendizaje que en algún momento lo vimos en nuestros padres. Correcto. Yo siempre digo, el mejor ejemplo que yo tuve de matrimonio, por lo menos el que yo tengo presente, es el de mis abuelos y el de mis papás. Claro. ¿Verdad? Porque es la manera como yo aprendí a cómo se tiene que vivir un matrimonio. Y uno trata de asimilar un poco. Claro. ¿Verdad? Tal vez de repente no soy perfecto. Yo sé que mis papás no fueron perfectos, pero uno trata de asimilar un poco ese tipo de aprendizaje. Y eso es lo que vamos aprendiendo todos como seres humanos. Sí. ¿Verdad? Entonces, imagínate que en esas familias, donde de repente es el conflicto, la situación, donde todo se vive y todo se dice siempre que todo está bien. Todo está bien. Antes de hacer esa pregunta, Mauri, yo sí soy quizás un poquito más directo, más crudo. Yo siempre les digo, dejen de utilizar a sus hijos como excusa. Porque en muchas ocasiones el adulto quiere pintarle al niño que todo está bien, pero ellos, ni como madre ni como padre, son capaces de ejercer una paternidad plena o una maternidad plena porque su mismo estado anímico no se lo permite. Dentro de los espacios de las relaciones interpersonales, los conflictos son necesarios. Por muy bien que te lleves con alguien, puedes tener conflictos. Y son normales. Y son normales. Y es parte de. Sin embargo, en estos hogares donde el hábito más común es no pedir perdón, donde pedir perdón es como perder algo, donde es más fácil que te deje de hablar, esperar que se me pase y luego... La regla es el hielo. Correcto, la ley del hielo. Todas estas costumbres nosotros las traemos a nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, con nuestras parejas, en nuestra vida diaria. Y de repente hay un podcast que escuchaba donde la entrevistaba, decía, yo le agradezco a mi expareja, ella fue un exnovio, ella estaba casada con otra persona, pero dice que la relación anterior le enseñó algo. Dice que su exnovio le decía, tenés que aprender a discutir. Tenés que aprender a discutir. Tenés que aprender a que podemos estar en un conflicto, pero el vínculo no se acaba, no se termina por un conflicto. Exactamente, porque a veces tenemos, no, como ya estoy en desacuerdo con mi pareja, ya todo se acaba. Correcto. No, hombre, esa manera bien dramática con que a veces vemos las relaciones. Tiene que ver con la madurez emocional. Yo siempre digo, hay veces tenemos que desdramatizar las situaciones, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros ponemos nuestras emociones, que las emociones de repente nos pueden hacer ver las cosas de manera irracional, perdón, pero mi área siempre es cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces, de repente vemos las cosas de manera irracional, entonces de una u otra manera ahí tenemos que ver. Pero si queremos nosotros poder plantear cuáles serían como lo que nosotros queremos aconsejar, ya para ir finalizando, ¿qué queremos aconsejarle a todas las personas que nos escuchan con respecto a esto cuando tenemos esta máscara que todo está bien? Bueno, tiene que ver con que ponerte en una situación de vulnerabilidad y pedir ayuda no significa que eres insuficiente. No hay una relación entre tu valor personal a ser un ser humano que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a no ser perfecto. Porque en ese sentido tiene que ver con el perfeccionismo. Y eso es una cosa súper tóxica también en los chicos que quiero aprovechar a mencionar, que observamos uno de los focos más fuertes de los productos de estas somatizaciones importantes en los niños, que tiene que ver con altos niveles de ansiedad y los problemas gastrointestinales que mencionábamos al principio, viene de padres o madres perfeccionistas, ¿no? Que ponen expectativas altas en que tenés que sentarte bien, tenés que comer adecuadamente, no tenés que contestar. Y tienen una explicación perfectamente coherente para explicar por qué hacen lo que hacen. No se están dando cuenta que a la mitad de todo este camino el chico está somatizando exageradamente porque la expectativa es altísima. ¿Y cuántas madres he visto yo que yo les digo así como que usted se considera perfeccionista? No, para nada, ¿no? Y luego le pregunto al chico, ¿no? Y la mamá se queda viendo al chico,
Y ella como que, sí, mi mamá todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar en su lugar. Yo me tengo que sentar de una manera específica. Correcto. La forma como hablo tiene que ser específica cuando voy con las personas. Entonces, tener cuidado con esos detalles, caminar hacia la flexibilidad. En ese sentido, a mí me gusta mucho hablar acerca de la flexibilidad cognitiva, porque es una habilidad muy importante que desarrollarla desde una edad temprana te beneficia en el sentido que te ayuda tanto a nivel laboral, social, con el resto de las personas. Te permite relacionarte mejor. Okay. Correcto. Muy bien. Para ir finalizando, ¿qué es lo que le pudieses tú como decir a todas las personas que nos escuchan con esta máscara de todo está bien? Hay una canción que a mí me gusta mucho, se llama Mi Soberano, de Gustavo Cordera, y tiene una frase que dice: por dentro soy vulnerable y por fuera autosuficiente. Sin embargo, creo que si todos nosotros nos damos la oportunidad de reconocer que en la vulnerabilidad no solamente está la capacidad de amar, sino también de dejarme amar, podemos construir un mejor estilo de vida para nosotros mismos. Donald parece poeta. Sí, ya todo se dijo y aquí todo esto termina. No, solo para ir finalizando, recordemos que cuando tenemos esta máscara de que todo está bien, significa que realmente algo está pasando. Por lo tanto, cuando tú la reconoces, trata de buscar en ti qué es lo que está sucediendo. Y tratemos de sopesar qué es lo que, en dónde vas a obtener más. El mantener esa máscara, que todo está bien. Trata de ver cuáles son los pros y los contras. O el realmente de darte cuenta que sí, como seres humanos somos vulnerables, pero en esa vulnerabilidad puedes encontrar aún mucho más fuerza para salir adelante. Y recuerden algo, te lo dijo tu psicólogo. Y éramos tres.